Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido con este Día de Perros. Estoy aquí, como se puede imaginar, para leer mis poemas. No se preocupen, no son demasiados, pero lo cierto es que no sé cómo empezar. Así, sin presentarlos ni nada. Tengo la misma sensación que cuando con 14 años enviamos a nuestro hijo a Canadá, a uno de esos programas de intercambio. Y siento una mezcla de excitación y de mala conciencia. Pero bueno, así para empezar, me gustaría hablarles de las palabras. El material del que están hechos los versos y también a veces los sueños. Me gusta saber la historia de las palabras con las que construyo mis poemas. Antes de utilizarlas, siempre les leo el currículum. Palabras que no son generalmente parábolas de amor, como diría Serrat, sino más bien otra cosa muy diferente. Diría que son palabras que me gusta amasar, como si fueran pan, o convertir en piedras, para así poder lanzarlas con una onda, a ver si hay suerte, y consigo tumbar al enemigo antes de que con las suyas el enemigo consiga tumbarme a mí, golpeándome en el pecho o dejándome sin respiración. Porque me he dado cuenta, desgraciadamente me he dado cuenta, que por más que el refrán se empeñe en decirnos que son solo las piedras y los palos los que rompen los huesos, la cosa no funciona exactamente así. Pero bueno, aceptemos la mayor. Aceptemos que sea cierto que las palabras no pueden romperte los huesos. Vale. Los huesos puede que no, pero el alma ya les digo a ustedes que sí. Pueden hacértela pedazos. Y no sé yo qué será peor. Pues alma, dicen, como madre, no hay más que una. Al menos para la gente normal. Y por experiencia, la gente normal, y yo también, sabemos cuán delicada y sensible puede ser esa cosa. Sí, hablaremos un poco del poder de las palabras, de cómo un día te agrietan el alma y al día siguiente pueden curártela. Saber que las palabras pueden funcionar así, al menos para mí, es reconfortante. Y creo que ese fue, en su día, el detonador que me llevó a escribirlas. Para entonces ya había publicado algunas novelas, pero nunca antes me había atrevido con la poesía. Eso llegó después, cuando me di cuenta que no me servía ninguna otra cosa. Solo cuando descubrí lo que entonces conocí como el poder sanador de las palabras, me animé a intentarlo, más que nada por ver si también podía yo sanarme a mí misma y de paso servir de algo a quien tuviese a bien leerlas. Eso sí, al principio poco a poco y con cuidado, porque las palabras pueden ser, y de hecho son, un dispositivo altamente inflamable que, si no se maneja con cuidado, te puede estallar en las manos, dejándote en carne viva. Tanta vulnerabilidad, ¿qué quieren que les diga? A mí no me hace mucha gracia. En fin, lo que estoy intentando decir es que con cuidado, sin él, mis poemas fueron llegando, sin que nadie, y menos que nadie, yo misma, les hubiese invitado a venir. Al final, claro está, no me quedó otro remedio que ponerme a escribirlos, solo que cuando al cabo de cierto tiempo volví sobre ellos con la intención de comprobar si era posible publicarlos, me di cuenta que no parecían míos. Es decir, no parecía en absoluto que los hubiera escrito yo. Se hubiese podido decir incluso que aquellos versos, sin ser yo para nada romántica, recordaban un poco a una declaración de amor. Y sí, por lo visto eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Me estaba declarando. Estaba declarando mi amor a unas gentes y a una parte del mundo y a una lengua hermosa que recién por entonces había empezado a aprender. Sí, creo que fue así como comenzó todo. Mi primer poema, y cuando digo primero, quiero decir que nunca antes había escrito otro, se titula Biladi, que significa, traducido al árabe, mi país. Con él se abre Kasida, que es un pequeño poemario dedicado in memoriam a mi padre, Abu Ali, que fue el gran mufti de Jerusalén. Dice así: los ojos te he de dar,
no lo olvides, para que claves en ellos sombras que antaño anochecías. Y esto también, dedos aprendidos de otra mano, aquella, la lejana, agitándose vana entre las olas de muertos. Detrás vinieron todos los demás. El siguiente se titula Puente Allenby, que de puente solo tiene el nombre, pues hace ya mucho tiempo que no pasa ni una gota de agua por debajo. Eso sí, desde 1967 es la entrada, el checkpoint que marca la frontera entre Jordania y la Palestina ocupada. Dice así: un gran silencio dormido al sol, quieto entre los amoratados líquenes. Y ser como éramos, ver a los jóvenes hebreos con rifles telescópicos y pasar desapercibidos, en largas hileras de coches cargados con enseres, mujeres bordadas a pequeñas cruces. En la cuneta, los bordes curvados de la retama de un rojo como oxidado. Desde la jaula cuadrada de sus mandíbulas, el joven hebreo gritó perro, gritó al hombre caído, pero solo él ladraba. Y no saber cuándo mi gente aceptó la desesperación como amiga y con ella la tentación de la muerte. El siguiente se titula Septiembre. En casa de mis padres había una maceta, prácticamente desde que la habían inaugurado, que crecía desparramada sin ningún tipo de cuidado y daba unas flores hermosas. Llegó la flor de la cera, calco de viento las vallas, rojos los herbales, sedientos, niños, cuévanos, uvas, malvas, y el silencio, amontonado y caliente, oliendo a rancio. Dicen que no ha sido nuestra, ni apenas tierra, sino un legendario cruce entre el desierto y una bíblica promesa. Que estaba vacía, dijeron, hasta que llegaron ellos y sembraron arecas, después de destruir a los turcos. La palabra turcos está utilizada de forma despectiva para referirse a todos los árabes. Sí, escribir poemas, imagino que muchos de vosotros ya lo habéis pensado, es un poco como hacer el amor con las palabras. Mi nostalgia es un cuerpo lunático, oscuro, que aguarda en el mármol desnudo el fin de la Nakba, como un cadáver. A tiempo que hubiera querido meterlo en la cama contigo y obligarle a hacer el amor. Escribir poemas, sí, también es perseguir el vínculo que une las palabras con la realidad. Un vínculo, por cierto, débil e imperfecto, y en demasiadas ocasiones, en absoluto tan sólido como nos habían hecho creer. Este poema no tiene nombre. Jaula de piedras rotas, jaula de las devastadas, pendiente al borde del camino bloqueado, jaula de las piedras alambradas, de leyes bajo las púas, larga jaula enjaulada, a tiros, a brazos partidos, a pedradas la jaula y lo porvenir. Escribir poemas es también otro poco como disparar un venablo que las más de las veces termina perdiéndose en el espacio sin conseguir dar en el blanco, o lo que es igual. Escribir poemas es intentar, sin conseguirlo las más de las veces, decir con claridad lo que una quiere decir exactamente
tal y como quiere decirlo. Este poema se titula Ali, mi madre. Se acuclilla junto al horno, con el pañuelo anudado sobre la frente. Sabe que la masa dora lenta entre las brasas rojas y no puede perderla de vista. A través de la ventana alcanza a ver la alacena vacía. Le gustaría convertirse en harina blanca, o en harina, o ni siquiera blanca, mientras voltea con la palma de la mano la última torta y en voz baja se pregunta qué pondrá en la mesa al día siguiente. Solo quiere una respuesta, encontrarla, como si tropezara con un monstruo en un laberinto y el monstruo se la tragara a ella, que no es pan, ni es harina, ni siquiera es blanca. Poemas, sí, venablos que intentan dar en el blanco, y aunque al lanzarlos tú no lo consigas, pues sigues esforzándote. Una y otra vez sigues intentándolo. Supongo que de este empeño repetido nació mi segundo y por ahora último poemario, titulado Días de lengua roja. En los días de lengua roja, las lunas heladas forman cúmulos de gasa transparente que mudan en peces pulmonados. Y a veces también en algas. Yo espero allí, y en la luz hacia adentro, hacia su parpadeo inalterable, me sumerjo. Este poemario, que se titula, como digo, Días de lengua roja, lo he dedicado a las palabras de origen árabe que todavía siguen alojadas en nuestra lengua. El libro está dividido en 3 partes. La primera es la lengua vieja y está inspirada en ciertos hechos históricos acaecidos en nuestro país durante el siglo XVI, un periodo en el que se había iniciado ya la expulsión de los mudéjares y de los moriscos, esa parte de la población, llamémosla española, que aunque con el tiempo había ido perdiendo el uso del fuhsa, que es el árabe clásico, conservaba todavía muchas de esas palabras y giros propios, y también una manera muy peculiar de cantar y de pronunciar el romance castellano, y también, por supuesto, el catalán valenciano. Aquellos gomeles granadinos, acabados linajes, caballeros de tan alta destreza en el juego de las cañas. Aquella mudanza en reinos, sucesiones, muertes a la continua. Nación confiada en el favor de los bárbaros, vencida y vendida en almoneda. Aquellos alárabes tomados por luengo cerco, en la alcazaba, su morada, la casa del gallo y el albaicín. Disueltos fueron, como nieve fundida en la boca de esfinges milenarias, bajo una lengua cercenada, gritando, y nosotros esquivando los ecos para no oír. Escondidos en el baldío, los 2 hermanos de Cava, los rebeldes, por la alta Sierra Bermeja, tomaron las armas, barrearon el valle, fermentada en el vientre del hambre la cosecha. Estos poemas utilizan, como digo, muchas palabras antiguas, que algunas de ellas ya no están ni siquiera recogidos en el diccionario de la Real Academia Española, pero siguen estando en el Covarrubias y en algunos otros más viejos. E intentan apenas ser, ya digo, un canto en honor de estas antiguas palabras, hoy casi desaparecidas, y a su hermoso sonido. Alta mirada al viento del Garb, al viento del Shark, de sus heredamientos la falúa, que con la vela clara arrecifes de cobre berilea. El Garb es el oeste,
la palabra que da origen al Algarve, en el sur de Portugal. Y Shark es el oriente, como por ejemplo a Sharjah, uno de los Emiratos Árabes. La segunda parte se titula Lengua rota y está inspirada en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno de los principales objetivos del colonialismo británico fue el de trabajarse a las tribus de la península arábiga con falsas promesas de independencia a fin de impulsarlas a levantarse contra el Imperio Otomano, aliado del Tercer Reich. Cuando terminó la guerra, el Imperio Británico, una vez más, se retractó de sus promesas, incumpliendo todos sus compromisos. Supongo que de ahí viene el título, Lengua rota. El primero de los... no tienen título casi ninguno de estos poemas. Es Semitas. Semitas, pueblo de espasmos, haces de almas sedientas, listos para la hoguera. Si lejos de ti yo fuera de nuevo un cielo, una boca bebiera el viento sin fuerza, allí, junto al desierto, donde el dolor desde sí sosiega, por esta luna, te lo juro, te ayudaría a seguir. El siguiente es Bedu, el plural de los beduinos. Los de la gran barranca del Tafilé, sumergida en la órbita de un rayo, parecían voluntariamente vivir en los superlativos. Palabras que están también dedicadas a las despojadas tribus. Las despojadas tribus y el continuo vacilar entre sus lindes. Tienen hambre de tierras desoladas. Tienen del hambre la desolación. Dedicado también a ciertos paisajes, despojados de todo, como Wadi Safra. De mañana es un lugar limpio y oscuro, con paredes de adobe, pan y dátiles frescos de una dulzura almíbar desconocida, un zumbido de abejas en las afueras, por encima de los rostros velados y azules, los alárabes leves como pájaros. La tercera y última parte lo forman los poemas de lengua roja, que, como resulta más o menos evidente por el color, hace referencia a la sangre. A la sangre que empezó a derramarse en 1948, cuando después del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial, los británicos, presionados a la limón por el sionismo y por sus malas conciencias, no dudaron en partir Palestina en dos, y con el consenso de las Naciones Unidas se inventaron el Estado de Israel, un Estado de colonos, condenando a más de 1,5 millones de palestinos al destierro y encerrando al resto de la población en el mayor y casi único apartheid que a día de hoy subsiste en nuestro civilizado mundo. La luna es un mehari herido en los ijares, de miel sujiva, transparente, ciego en la alcarabea noche. Ella es un mehari herido y yo una flecha. Como albatara en la boca de la madre, así la pena. En la oscuridad del hueso yo tiemblo y ella sangra. Sangramos y seguimos, huyendo de los tábanos. No sabe. Cuando golpea su rostro en el suelo, envuelta en una almalafa,
O cuando golpea su espalda con la punta recortada de sus zapatos, digo que no sabe. Que cuando golpea Malva, el cuerpo Malva de mujer, y la hace llorar. No sabe, el bárbaro no sabe que Alá cuenta sus lágrimas. Dedicado a Abu Ali. De las afelpadas hojas del tamarindo, verde oscuro y sándalo por el vapor del narguile. La ligereza de tus pies, imperceptible, afloja los lazos de la jaima por encima de nuestras cabezas. Olvidar también esto, antes del cielo plomo, cuando la luz se va a Tágara, como en las bolas, y orillada de aleña desvalija nuestras sombras. En lo gris, perladamente pálido, el albijar al narciso y los narcisos al agua. No llores, Lelat Fatma. Dale tu palabra al viento, alzada en la carne rota y silenciosa. Shatila, aquel dolor. La lenta extenuación de mi cerebro. Mejor así. Buscar alguna muerte. Caer bajo estas perplejidades. Entre tanto, vosotros, los cobardes, nadaréis tranquila y fríamente por el amistoso silencio del miedo. Y bueno, ya he terminado, creo que esto ha sido todo, pero antes de cerrar y hablando de palabras, permítanme recordar unas pocas del discurso de mi admirada Nadine Gordimer, que lo pronunció en 1991 cuando la concedieron el Premio Nobel de Literatura. Dicen así: la escritora hace un servicio a la humanidad cuando utiliza honestamente la palabra, aun en contra de sus propias lealtades, y también cuando se esfuerza por reproducir en lo posible algunos fragmentos de la verdad. Pues la verdad es, al fin y al cabo, lo único que justifica la palabra, lo único que constituye su verdadera razón de ser. Una razón de ser que sigue estando ahí, que nunca ha desaparecido. Una razón de ser a la que no han conseguido mutilar, a pesar de que la palabra sea el instrumento más utilizado por el poder al servicio del racismo, el sexismo, los prejuicios, la glorificación de la guerra y la adulación. Y ahora sí de verdad, esto es el final. Muchas gracias.